Hola, soy Mateo, y vi con mis propios ojos cómo el general Vargas y todo su equipo de ingenieros se reían de un niño de 11 años, mientras el caza más avanzado del país amenazaba con desintegrarse en el hangar. Fue una de esas escenas que se te graban a fuego en la memoria, no por el ruido de los motores o la tensión de la guerra, sino por la crueldad silenciosa de la arrogancia. Nadie en esa sala, con sus medallas y sus títulos, podía imaginar que la vida de todos nosotros, y quizás el resultado de la Operación Ocaso, dependía de ese crío silencioso al que trataban como un estorbo. La solución no estaba en sus complejos ordenadores, sino en los oídos de un niño que escuchaba lo que las máquinas no podían oír. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible, justo en el momento en que más importaba tu voz? Antes de contarte cómo Hugo, con solo poner su pequeña mano sobre el fuselaje frío del caza, encontró el fallo que un batallón de expertos no pudo detectar en semanas. Déjame un comentario y dime desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia. Y ya que estás, suscríbete al canal, porque te aseguro que no querrás perderte el momento exacto en que la cara del general Vargas pasó de la burla a la más absoluta incredulidad. Fue un silencio que valió más que 1000 explosiones, el instante en que un gigante condecorado se dio cuenta de que el verdadero genio no llevaba uniforme, sino la chaqueta de mecánico de su padre, 3 tallas más grande. Créeme, la reacción de todos cuando el motor del espectro por fin rugió perfecto es algo que tienes que conocer. Estábamos en la base aérea B-73, un infierno de hormigón y acero plantado en mitad del desierto de Monegros. El aire olía a queroseno, a metal recalentado y sobre todo a miedo. El centro de todo era el CF-99 Espectro, una bestia negra y angulosa que era nuestra única esperanza para la Operación Ocaso. El problema era que el espectro se estaba autodestruyendo. Cada vez que llevaban su núcleo de energía experimental al máximo, una vibración fantasma recorría la estructura, una especie de temblor que amenazaba con despedazarlo en el aire. Los mejores ingenieros de la nación, liderados por la doctora Soto, llevaban semanas sin dormir, mirando pantallas que solo mostraban un fracaso tras otro. El general Vargas, un hombre cuya paciencia se medía en milisegundos, no hacía más que pasearse por el hangar, irradiando una furia contenida que helaba la sangre. Y en un rincón, apartado, de todos estaba Hugo. Tenía solo 11 años y parecía aún más pequeño dentro de la vieja chaqueta de aviador de su padre, un héroe caído en un vuelo de pruebas 2 años atrás. No correteaba ni molestaba como haría cualquier otro niño. Estaba quieto, en silencio, con una mirada fija en el caza que desafiaba a su madre. Para la mayoría, Hugo era una anomalía, un civil en un entorno de disciplina marcial, un recordatorio viviente de la tragedia personal de la doctora Soto. Ella misma, consumida por la presión y el pánico, apenas le prestaba atención más que para decirle que se mantuviera al margen, creyendo que así lo protegía. Pero Hugo no estaba al margen. Estaba observando, escuchando algo que nadie más parecía notar en medio del caos tecnológico y el orgullo herido. El desprecio era casi palpable. Lo recuerdo perfectamente. El suboficial mayor Robles, al que todos llamábamos el Martillo por su carácter y sus manos como yunques, se le acercó en una ocasión y le espetó con vozarrón: «Largo de aquí, chaval. Esto no es un parque de atracciones, es una zona de guerra». Los ingenieros más jóvenes se reían por lo bajo, mientras que los más veteranos simplemente lo ignoraban, pasando a su lado como si fuera un cono de señalización. Para ellos era el hijo de la jefa, una distracción inoportuna en el momento más crítico. Nadie se paró a pensar qué hacía allí, qué podía estar pasando por su cabeza. Hugo no respondió, ni siquiera pareció inmutarse. Simplemente dio 2 pasos hacia atrás, hundiéndose un poco más en la sombra proyectada por una caja de herramientas. Pero sus ojos no se apartaron del espectro. El general Vargas dio la orden para una última prueba. «A toda potencia. Quiero ver qué demonios pasa». El rugido del motor llenó el hangar, pero al cabo de unos segundos se transformó en un chirrido metálico, agónico, que hizo que todos nos tapáramos los oídos. Las luces de emergencia parpadearon y los monitores se llenaron de alertas rojas.
«Basta. Apagadlo. Ahora», gritó el general golpeando una consola con el puño cerrado. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión. Era el silencio del fracaso definitivo. Se podía sentir la desesperación colectiva, la certeza de que la operación Ocaso estaba perdida. Y fue en ese preciso instante de quietud y derrota, cuando todos los adultos habían bajado la cabeza, que vi a Hugo dar un pequeño paso al frente, saliendo de las sombras. La tensión estaba a punto de romperse. Con su pequeño cuerpo recortado contra la inmensa mole de metal del espectro, Hugo dio un paso al frente, y luego otro. El silencio en el hangar se hizo más denso. Casi se podía masticar. Los ingenieros, que hasta un segundo antes parecían estatuas de sal petrificadas por el fracaso, ahora se giraron hacia él, no con curiosidad, sino con una mezcla de fastidio y desconcierto. Vi al general Vargas fruncir el ceño, sus ojos pasando por encima de Hugo como si fuera un tornillo suelto en el suelo. Una insignificancia. Su madre, la doctora Soto, se tensó visiblemente. Su rostro, ya pálido por el estrés, se contrajo en una mueca de pánico maternal. Estaba a punto de correr hacia él, de llevárselo de allí, de protegerlo de las miradas de aquellos hombres rotos y enfadados que buscaban un culpable, o al menos una distracción. Pero antes de que ella pudiera moverse, Hugo ya estaba a su lado. No dijo nada en voz alta. Simplemente tiró suavemente de la manga de su bata de laboratorio. Ella bajó la mirada y él se empinó para susurrarle algo al oído, tan bajo que yo apenas pude oírlo desde mi puesto. «Mamá», dijo con una claridad que cortaba el aire tenso. «Están buscando un estruendo, pero no es un estruendo, es un silbido». Hizo una pausa, y sus ojos serios y profundos se clavaron en los de ella. Un sonido que los sensores no pueden oír. En ese instante, vi cómo la expresión de la doctora Soto cambiaba. El pánico se desvaneció y fue reemplazado por un destello de algo más. Un recuerdo, la misma certeza, la misma calma sobrenatural que tenía su marido, Marcos, justo antes de resolver un imposible mecánico. El general Vargas, impaciente, se acercó a ellos. Su voz retumbó en el hangar, cargada de una furia helada. «¿Se puede saber qué pasa ahora, doctora? ¿No tenemos suficiente con este desastre?» Su mirada cayó sobre Hugo, y una mueca de desdén se dibujó en su rostro. «¿Qué hace este crío aquí? Vamos a recibir consejos de un niño». A su alrededor, algunos de los ingenieros más jóvenes no pudieron contener una risita nerviosa. El suboficial Robles, el martillo, negó con la cabeza, escupiendo una palabra por lo bajo que no necesité oír para entender. Sentí cómo la rabia me subía por la garganta, una impotencia terrible al ver cómo la arrogancia de aquellos hombres aplastaba la única brizna de esperanza que había surgido en medio del caos, simplemente porque venía en un envase demasiado pequeño. Fue entonces cuando la doctora Soto hizo algo que nadie esperaba. Se enderezó, y aunque su cuerpo temblaba ligeramente, su voz fue firme. Se dirigió directamente al general, ignorando a todos los demás. «General Vargas», dijo, y el silencio se hizo absoluto. «Deme 5 minutos, solo 5 minutos para él». Señaló a Hugo con un gesto casi imperceptible de la cabeza. Su tono no era de desafío, sino de una súplica desesperada, la de alguien que ya no tiene nada que perder y se aferra a un milagro, por improbable que parezca. «¿Qué más da? La misión ya está perdida, según usted. 5 minutos no cambiarán nada para nosotros, pero quizás lo cambien todo». El hangar entero contuvo la respiración. Nadie, nunca, se había dirigido al general con esa mezcla de respeto y exigencia. El general Vargas la miró fijamente durante un largo segundo. Su rostro era una máscara de incredulidad y ofensa, y entonces se rió. No fue una risa alegre, sino un sonido corto, seco y cruel, que resonó como un disparo en el silencio del hangar. 5 minutos, repitió paladeando las palabras con sarcasmo. 5 minutos para que el niño nos cuente un cuento de hadas sobre un silbido que solo él puede oír. Doctora, con todo el respeto, ¿ha perdido usted el juicio? El aire se volvió irrespirable. La humillación ya no era sutil, era una bofetada pública. Estaba usando la desesperación de una madre y la inocencia de un niño
para reafirmar su autoridad rota, para demostrar que, incluso en el fracaso, él seguía al mando. Fue uno de los actos de crueldad más calculados que he presenciado, pero la doctora Soto no se movió, mantuvo la mirada, y en sus ojos había una fuerza que el general no esperaba. Él suspiró, un gesto teatral de fastidio y resignación. «Está bien», concedió finalmente, con un tono que dejaba claro que lo hacía solo para poner fin a la escena. «Le doy sus 5 minutos. Dejemos que el niño juegue a ser su padre por un rato». Su mirada barrió a los ingenieros con desprecio. «Pero cuando esta farsa termine, doctora, quiero un informe completo de este fiasco en mi escritorio y quiero a este chico fuera de mi base permanentemente. ¿Entendido?» No era una oportunidad, era una sentencia. Estaba construyendo un escenario para su caída definitiva, para poder decir «se lo advertí» y lavar su propio fracaso en la humillación de ella y de su hijo. Mientras los adultos se enredaban en su batalla de egos, Hugo parecía estar en otro universo. No miró al general, no reaccionó a las risas ni a las miradas de lástima. Su atención estaba completamente fija en la bestia de metal que tenía delante. Cuando el general dio su consentimiento a regañadientes, Hugo simplemente asintió una vez, como si fuera el procedimiento más normal del mundo. Se separó de su madre y caminó con una calma que contrastaba brutalmente con la tensión del ambiente. Pasó junto a consolas de millones de euros y a ingenieros con décadas de experiencia como si no existieran. Se detuvo frente al fuselaje del espectro, tan alto que apenas le llegaba al hombro, y sin dudarlo, puso su pequeña mano sobre la superficie fría y oscura del caza. Cerró los ojos y el mundo desapareció para él. El silencio que se apoderó del hangar era casi sagrado. Una quietud antinatural rota solo por el zumbido de los sistemas de ventilación y el murmullo incrédulo de los ingenieros. Todos los ojos estaban fijos en esa pequeña figura. El general Vargas miraba su reloj de pulsera con una irritación mal disimulada, contando cada segundo de aquella humillación autoimpuesta. Vi a 2 de los ingenieros más jóvenes intercambiar una sonrisa burlona, susurrando algo que seguramente era cruel. Sentí una bola de impotencia en el estómago, una mezcla de esperanza por Hugo y un miedo terrible a que el peso de todas aquellas miradas terminara por aplastarlo. Pero él parecía inmune. Con los ojos cerrados y la mano apoyada en el fuselaje, parecía estar en un lugar muy lejano, un lugar donde el cinismo de los adultos no podía alcanzarlo, escuchando los secretos del metal. Tras lo que pareció una eternidad, Hugo abrió los ojos. No se giró hacia el general ni hacia su madre. Su mirada se encontró con la del suboficial Robles. Su voz, aunque infantil, sonó con una autoridad tranquila que silenció los últimos susurros. «Suboficial», dijo, «arranque el motor, pero no lo fuerce. Manténgalo a 950 revoluciones por minuto, ni una más, ni una menos». La petición era tan específica, tan extraña, que desconcertó a todos. Robles frunció el ceño, su rostro una máscara de duda. ¿Un niño dándole órdenes sobre su motor? Miró a la doctora Soto, quien asintió con una firmeza que no admitía discusión. Con un gruñido de resignación, Robles caminó hacia la consola de control, murmurando para sí mismo, pero obedeció. El destino de la operación más importante de la guerra dependía ahora de una orden susurrada por un niño de 11 años. El motor del espectro cobró vida, pero no con el rugido atronador que conocíamos. Era un zumbido bajo y constante, un sonido casi melódico que vibraba suavemente en el aire. Los ingenieros se abalanzaron sobre sus monitores, esperando ver alguna anomalía, alguna lectura que les diera una pista, pero no había nada. Las pantallas mostraban parámetros estables, todo en verde. Era el sonido de un motor funcionando perfectamente a baja potencia, lo cual no servía de nada. El general Vargas soltó un bufido de impaciencia. ¿Y bien? ¿Qué se supone que estamos viendo? ¿Una demostración de cómo funciona un motor a ralentí? El sarcasmo era denso, y algunos de los presentes sonrieron, aliviados de que el superior reafirmara lo que todos pensaban, que aquello era una completa y absoluta pérdida de tiempo. La esperanza inicial comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la familiar sensación de fracaso.
pero Hugo no prestaba atención a las reacciones. En cuanto el motor alcanzó las revoluciones que había pedido, comenzó a moverse. Deslizó su mano lentamente por la superficie del caza, siguiendo una línea invisible que solo él parecía ver. Se movía con una concentración total, su frente ligeramente arrugada, como un médico auscultando el corazón de un paciente gigante. Lo vi inclinarse, pegar la oreja al metal frío, cerrar los ojos de nuevo por un instante. Era una danza extraña y silenciosa entre un niño y una máquina de guerra. No estaba mirando los datos, no estaba usando tecnología, estaba usando algo mucho más antiguo, más instintivo. Estaba escuchando, estaba rastreando aquel silbido, fantasma a través de kilómetros de cableado y placas de aleación, guiado únicamente por la sensibilidad que había heredado de su padre. De repente, se detuvo. Su mano quedó inmóvil sobre una pequeña placa de acceso cerca del ensamblaje del ala derecha, una sección que ya había sido revisada docenas de veces. Retiró la mano y señaló el punto exacto con un dedo. «Es aquí», dijo con certeza, «detrás de esta cubierta. Necesito una llave de torsión de 6 milímetros y un destornillador de precisión». La petición, de nuevo, era increíblemente específica. El suboficial Robles se quedó paralizado por un segundo. La duda luchaba en su rostro contra décadas de experiencia y orgullo profesional. Que un niño no solo le dijera dónde estaba el fallo, sino qué herramientas exactas usar para encontrarlo, era un golpe directo a su ego. Se cruzó de brazos, mirando alternativamente a Hugo y al general, atrapado entre la obediencia a su superior y una nueva y punzante curiosidad que no podía ignorar. Esa vacilación fue la gota que colmó el vaso del general Vargas. Dio una zancada hacia adelante, con el rostro enrojecido por la furia. «Se acabó. He visto suficiente de esta farsa». Su voz resonó con la autoridad de quien ha recuperado el control. «Robles, apague ese motor ahora mismo. Doctora, le di su oportunidad y la ha desperdiciado en este circo». Se dirigía directamente hacia Hugo, con la clara intención de sacarlo de allí él mismo. Pero la doctora Soto se interpuso, plantándose firmemente entre el general y su hijo. Su cuerpo era pequeño en comparación, pero su mirada era de acero. «Le prometió 5 minutos, general», dijo ella, su voz temblando pero firme. «Aún no han pasado. Déjele terminar». La tensión era insoportable. Era una batalla de voluntades en medio de un hangar lleno de tecnología inútil y orgullo herido. Y entonces ocurrió la verdadera revuelta. Justo cuando el general iba a apartar a la doctora Soto, la voz grave del suboficial Robles cortó el aire. «Soldado Ramírez», ladró sin mirar al general, «tráeme mi juego de llaves de precisión y un destornillador de estrella del número 2. ¡Ahora!». Luego se giró hacia otro mecánico. «Tú, abre ese panel». Fue un acto de insubordinación tan flagrante, tan inesperado, que el general se quedó mudo con la boca entreabierta. Robles, el martillo, el hombre más cínico y rudo de toda la base, acababa de desobedecer una orden directa para seguir la intuición de un niño. No lo hizo por fe, ni por amabilidad. Lo hizo porque en el fondo de su alma de mecánico, algo en la certeza de Hugo había resonado más fuerte que el rango del general. El grito de insubordinación del suboficial Robles partió el aire como un latigazo. El general Vargas se quedó completamente inmóvil, con el rostro congestionado por una furia que no encontraba salida. Su autoridad, tan absoluta un segundo antes, se había desmoronado frente a todos. Fue como si una onda de choque invisible recorriera el hangar, congelando a todos en su sitio. Los 2 mecánicos jóvenes, que hasta entonces habían sido parte del coro de burlas, se miraron con los ojos desorbitados y, sin dudarlo un instante más, se lanzaron a cumplir la orden de Robles. Uno corrió hacia el gran armario de herramientas, mientras el otro se arrodillaba junto al caza. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de fracaso, sino de una tensión insoportable, la calma que precede a la tormenta o al milagro. El soldado Ramírez regresó casi al instante, con una caja de herramientas de precisión en las manos, y se la entregó al otro mecánico. Bajo la mirada penetrante de Robles, que ahora se había arrodillado junto a ellos, comenzaron a trabajar en el panel de acceso.
Sus movimientos eran rápidos, eficientes, pero cargados de una tensión que se podía sentir en el aire. Cada clic de la llave, cada vuelta del destornillador, sonaba como una detonación en el silencio del hangar. Ya no había rastro de escepticismo en sus rostros, solo una concentración absoluta. Estaban tratando esa pequeña placa de metal como si fuera la puerta de una caja fuerte que contuviera el secreto del universo. Robles no decía nada, solo observaba, con la mandíbula apretada, consciente de que acababa de apostar toda su carrera en la palabra de un niño de 11 años. Cuando el panel fue retirado, reveló una maraña de cables, conductos y circuitos que a mí me pareció un caos incomprensible. Todos esperaban ver a Hugo dudar, perderse en esa complejidad, pero no lo hizo. Se inclinó sin tocar nada, y su pequeño dedo índice se extendió hasta señalar un punto específico, un diminuto tornillo de cabeza hexagonal que sujetaba un regulador térmico. Era una pieza tan insignificante que nadie jamás le habría prestado atención. «Es ese», dijo Hugo, su voz sonando increíblemente clara y tranquila. «No está roto ni suelto. Es el metal. Es una aleación de titanio estándar. La frecuencia de energía del nuevo núcleo lo hace resonar, lo hace cantar. Es un silbido muy agudo. Por eso las máquinas no lo oyen». La explicación era tan simple y a la vez tan profunda que dejó a todos sin palabras. Uno de los ingenieros principales, un hombre llamado Dr. Rivas, dio un paso al frente, con el rostro pálido. «Eso es imposible», tartamudeó, más para sí mismo que para los demás. «Ese tornillo es de especificación militar. Ha pasado cientos de pruebas de estrés. La resonancia armónica a ese nivel con titanio es teóricamente inviable. No debería ocurrir». El general Vargas pareció encontrar un salvavidas en esas palabras. «¿Lo ven?», exclamó recuperando parte de su vozarrón. «Pura fantasía infantil. Le dije, doctora, que esto era una locura». Estaba a punto de continuar, de reafirmar su control, pero Hugo lo interrumpió, no con palabras, sino con un simple gesto. Levantó la vista de la maquinaria y su mirada se posó en un rincón oscuro y polvoriento del hangar, un cementerio de tecnología obsoleta. Su brazo se alzó y señaló hacia el esqueleto de un viejo dron de reconocimiento, un modelo que llevaba más de una década fuera de servicio. «Aquel», dijo Hugo con la misma calma imperturbable, «el tornillo que sujeta el giroscopio principal en ese modelo está hecho de un compuesto de tungsteno y carbono. Es más denso. No vibrará con esta frecuencia. No silbará». El hangar entero se sumió en un silencio atónito. Ya no se trataba de una intuición vaga, sino de un conocimiento enciclopédico y práctico que desafiaba toda lógica. No solo había diagnosticado un problema que los mejores cerebros del país no habían podido encontrar, sino que también había localizado la solución en una pieza de chatarra olvidada. La arrogancia del general Vargas se desinfló por completo, reemplazada por una expresión de pura y absoluta incredulidad. El suboficial Robles no esperó ninguna orden. La revelación de Hugo había sido como un relámpago que iluminaba todo. Se levantó de un salto, y en su rostro curtido vi algo que nunca había visto antes: asombro, un profundo y genuino asombro. «Ramírez, muévete», ladró, su voz ahora cargada con una nueva urgencia. «Desmonta el giroscopio de ese dron y tráeme ese tornillo. El resto de ustedes preparen el extractor de precisión». Sus hombres se movieron como un solo organismo, sin cuestionar, sin dudar. El general Vargas se quedó allí, de pie, convertido en un espectador más. La jerarquía se había invertido. En ese momento, la única autoridad en el hangar no era la del Liu, hombre con más estrellas en el hombro, sino la del mecánico rudo y el niño silencioso que le decía exactamente qué hacer. La operación que siguió fue de una delicadeza casi quirúrgica. Vi las manos grandes y callosas de Robles, las mismas que yo había visto manejar pesadas llaves inglesas y martillos, tomar el diminuto tornillo de tungsteno de manos de Ramírez. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice como si fuera un diamante. Con una pinza de precisión, extrajo con cuidado el tornillo de titanio del caza y con un pulso que desmentía su aspecto rudo, enroscó la nueva pieza en su lugar.
Nadie respiraba. El destino de la Operación Ocaso, la seguridad de miles de vidas, el orgullo de una nación, todo parecía concentrarse en ese pequeño giro de muñeca. Cuando el tornillo quedó apretado, Robles se echó hacia atrás lentamente. Miró a Hugo y asintió una sola vez. Era el momento de la verdad. Con el tornillo en su sitio, un silencio sepulcral cayó sobre el hangar. Todos los ojos se clavaron en 1900. El general Vargas. Su rostro era una máscara de tensión, la mandíbula apretada. Sabía que este era el momento decisivo, no solo para la misión, sino para su propia autoridad. Se aclaró la garganta, y su voz, aunque intentaba sonar imponente, tenía un ligero temblor. Suboficial Robles, ordenó mirando directamente al mecánico y no al niño. Inicié la secuencia de prueba, potencia máxima. Quiero oír a esta bestia rugir como es debido, o quiero verla explotar de una vez por todas. No había sarcasmo en su voz ahora, solo la resignación de un hombre que se enfrenta a lo inevitable, sea cual sea el resultado. Robles asintió, se giró hacia la consola y sus dedos, ahora firmes y decididos, se movieron sobre los controles. El primer sonido fue un zumbido bajo y limpio, que fue creciendo en intensidad. Ya no había el chirrido agónico, ni el temblor errático que habíamos llegado a temer. El motor del espectro escaló las revoluciones con una suavidad imposible, una progresión perfecta que sonaba a pura potencia contenida. El sonido se convirtió en un rugido ensordecedor, pero era un rugido sano, estable, un grito de guerra que hizo vibrar el hormigón bajo nuestros pies. El aire del hangar se comprimió, lleno de una energía que era a la vez abrumadora y perfectamente controlada. Era el sonido que todos habíamos soñado escuchar durante semanas, el sonido de una máquina perfecta y letal, despierta y lista para la batalla. Todos nos quedamos petrificados, escuchando el milagro, incapaces de creer lo que nuestros oídos nos decían. A mi lado, los ingenieros estaban paralizados, con los ojos pegados a sus monitores. Esperaban la cascada de alertas rojas, las lecturas de estrés estructural que siempre aparecían al llegar al 80% de la potencia, pero el motor superó esa marca, luego el 90% y finalmente el 100%, y en las pantallas no apareció nada, solo una interminable fila de luces verdes. «Estable», susurró uno de ellos, como si temiera romper el hechizo. Lecturas de vibración, cero tensión del fuselaje, nominal, temperatura del núcleo. Perfecta. Otro se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si no pudiera confiar en su propia vista. La máquina que había desafiado a los mejores cerebros del país estaba funcionando a pleno rendimiento, domesticada por un tornillo de tungsteno elegido por un niño. El rugido del motor continuó durante un minuto entero que pareció una vida. Un minuto de prueba irrefutable. Luego, siguiendo el protocolo, Robles redujo la potencia hasta que el motor se apagó con un silbido suave. Y entonces, el silencio que cayó fue más impactante que el propio ruido. Era un silencio denso, cargado de asombro, de incredulidad y de una humildad que ninguno de nosotros había sentido antes en ese lugar. Nadie se movió, nadie habló. Solo se oía el suave zumbido de los sistemas de refrigeración y el eco fantasma del motor en nuestros oídos. En ese silencio, todas las jerarquías, todos los títulos y todas las medallas se habían evaporado. Solo quedaba la verdad desnuda de lo que acababa de ocurrir, una verdad tan simple y tan monumental que nadie sabía cómo procesarla. Lentamente me giré para mirar al general Vargas. Estaba de pie, completamente inmóvil, con la mirada perdida en el caza ahora silencioso. Su postura, siempre erguida y desafiante, se había encogido ligeramente, como si el peso de lo que acababa de presenciar le hubiera caído encima. Su rostro ya no mostraba ira ni arrogancia, sino una expresión vacía, la de un hombre cuya visión del mundo acababa de ser demolida. Vi cómo tragaba saliva, el movimiento de su nuez visible en la tensión de su cuello. Había apostado por la lógica, por la experiencia, por la autoridad, y había perdido contra la intuición de un niño. En ese instante no era un general, era solo un hombre,
enfrentado a un misterio que su mente no podía comprender y su orgullo no podía aceptar. Pero la reacción que se me grabó a fuego fue la del suboficial Robles. El martillo no miraba ni al caza, ni a los monitores, ni al general. Estaba de rodillas en el suelo, pero su mirada estaba fija en Hugo. El niño seguía allí, tranquilo, con las manos en los bolsillos de la vieja chaqueta de su padre, como si acabara de hacer algo tan normal como atarse los cordones. Robles lo miraba, y en el rostro de ese hombre rudo, curtido por décadas de grasa y metal, no había humillación. Había algo mucho más profundo. Era asombro, era respeto, era el reconocimiento de un maestro mecánico a otro, sin importar la edad ni el uniforme. Lentamente, Robles se quitó uno de sus guantes de trabajo, un gesto que nunca le había visto hacer, y asintió una sola vez hacia Hugo, un saludo silencioso de un gigante a otro. Fue en ese momento cuando la doctora Soto finalmente se movió. Se acercó a su hijo, no corriendo, sino con pasos lentos y deliberados. Se arrodilló frente a él, ignorando a todos los demás. Por primera vez en semanas, no lo miraba como una distracción o una responsabilidad, sino que lo veía de verdad. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no eran de tristeza ni de estrés. Eran lágrimas de orgullo, de alivio y de un amor que por fin encontraba su camino a través del miedo. Le apartó un mechón de pelo de la frente y lo abrazó, enterrando su rostro en el hombro de su hijo. Y en ese abrazo, en medio de un hangar de alta tecnología y secretos de guerra, se sanó algo más que un motor. Se sanó una familia. El general Vargas no se movió durante lo que pareció una hora. Cuando finalmente lo hizo, cada paso que daba hacia Hugo resonaba en el silencio del hangar. La multitud de ingenieros y soldados se apartó a su paso, creando un pasillo para él. Nadie sabía qué esperar. ¿Una reprimenda tardía? ¿Una disculpa forzada? Llegó frente al niño y se detuvo. Era un gigante de uniforme frente a una pequeña figura con una chaqueta demasiado grande. Durante un largo segundo, solo lo miró, y en su rostro vi la lucha de un hombre que se enfrenta a una verdad que lo ha roto y reconstruido en el mismo instante. Luego, muy lentamente, levantó la mano, no para amenazar ni para señalar, sino que la extendió y la posó sobre el pequeño hombro de Hugo. «Hijo», dijo, y su voz sonó extrañamente frágil. «Has salvado la Operación Ocaso, nos has salvado a todos». Días después, se celebró una ceremonia en el patio principal de la base. Toda la guarnición estaba formada. El general Vargas subió al podio, pero no para dar un discurso sobre la victoria o la estrategia. Habló de la humildad, del peligro de la arrogancia y de cómo el verdadero genio a menudo se esconde a plena vista. Luego llamó a Hugo al frente. De una caja sacó una chaqueta de aviador, exactamente como la de su padre, pero hecha a su medida. En el pecho, donde los pilotos llevan sus alas, había un parche único, diseñado especialmente para él. Mostraba la silueta del espectro con una onda de sonido debajo, y bordado en hilo de oro se leía «Susurrador de sistemas». El general se la entregó personalmente, y mientras el aplauso atronador de cientos de soldados llenaba el aire, vi a los mismos ingenieros que se habían reído de él, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. A partir de ese día, Hugo dejó de ser el niño invisible. Se convirtió en una leyenda silenciosa, el fantasma del espectro. Ya nadie le decía que se mantuviera al margen. Al contrario, se le concedió un pase de acceso total a todos los hangares y laboratorios. A menudo lo veíamos caminando entre los cazas, no como un niño curioso, sino como un consultor. Los mecánicos le saludaban con un respetuoso movimiento de cabeza. Los ingenieros le pedían su opinión sobre esquemas complejos, escuchando atentamente sus respuestas tranquilas y precisas. No era un juego. Se había ganado su lugar, no con un título o un rango, sino con un don que nadie podía explicar, pero que todos habían aprendido a respetar profundamente. Se movía por ese mundo de acero y peligro como si fuera su hogar natural, porque en 1900, cierto modo, siempre lo había sido. La transformación más profunda, sin embargo, la vi en su relación con su madre. La tensión que siempre había rodeado a la doctora Soto se disipó por completo. La vi reír de nuevo,
una risa genuina que no había oído en años. A menudo los encontraba sentados juntos en la cantina, no hablando de trabajo, sino simplemente compartiendo un silencio cómodo, pasándose un manual técnico, como si fuera un álbum de fotos familiares. Ella ya no lo miraba con miedo, tratando de protegerlo de un mundo que le había arrebatado a su marido. Ahora lo miraba con un orgullo sereno, viendo en él no solo a su hijo, sino el eco vivo del genio de su padre, un legado que no era una carga, sino una bendición. El abrazo en el hangar no solo había reparado una familia, sino que le había devuelto el alma a una madre. En cuanto al suboficial Robles, el martillo, su cambio fue el más silencioso, pero quizás el más significativo. Se convirtió en el guardián no oficial de 1900. Hugo siempre se aseguraba de que el chico tuviera lo que necesitara, ya fuera una herramienta específica o simplemente un rincón tranquilo para pensar. Nunca hablaron mucho. Su comunicación se basaba en gestos, en miradas de entendimiento mutuo sobre el zumbido de un motor o el tacto de un metal. Robles, el hombre que una vez lo había expulsado del hangar con desprecio, ahora era el primero en defender su presencia. Vi en él una especie de redención. Al reconocer el genio de Hugo, no solo había salvado una misión, sino que también había salvado una parte de sí mismo, la parte que casi había dejado que el orgullo ciego aplastara un milagro. Su respeto era la prueba definitiva de la victoria de Hugo. La Operación Ocaso fue un éxito rotundo y cambió el curso de la guerra. El espectro voló impecablemente, un fantasma silencioso y letal, gracias a un tornillo de tungsteno y a un niño que supo escuchar. Pero la verdadera victoria no fue militar, fue humana. En aquella base, en aquel hangar, todos aprendimos una lección que ningún manual de estrategia podría enseñar. Aprendimos que el valor no siempre se mide en medallas, ni la sabiduría en títulos. En el corazón de la máquina militar más avanzada del mundo, aprendimos que el verdadero genio no siempre viene con un rango o un diploma, sino que a veces, viene con una voz silenciosa que sabe cómo escuchar. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este vídeo con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. La historia de ese día se convirtió en algo más que una anécdota de guerra. Se transformó en la leyenda fundacional de la base B-73. Los nuevos reclutas ya no solo aprenden sobre tácticas y protocolos, aprenden la historia del susurrador de sistemas. Aprenden sobre el día en que un general condecorado y un batallón de ingenieros tuvieron que dar un paso atrás y escuchar a un niño de 11 años. El general Vargas nunca volvió a ser el mismo. Su liderazgo se suavizó, se volvió más inquisitivo. A menudo se le veía caminando por los hangares, no ladrando órdenes, sino haciendo preguntas, escuchando a los mecánicos de menor rango, con una atención que antes reservaba solo para su estado mayor. Aquel día no solo se reparó un caza, se reparó una cultura rota por la soberbia, enseñándonos que la verdadera fuerza no reside en la autoridad, sino en la humildad de reconocer que no siempre tienes la respuesta. Yo mismo cambié para siempre. Antes de ese día, yo también creía en las jerarquías, en los títulos, en la idea de que la experiencia lo era todo. Pero Hugo me enseñó a mirar más allá de la superficie. Me enseñó que en cada sala, en cada equipo, en cada familia, a menudo hay una voz silenciosa que contiene la clave, una perspectiva que todos los demás, en su prisa y su ego, han pasado por alto. Ahora, cuando entro en una habitación, ya no busco al que habla más alto, sino al que escucha con más atención. Aprendí que el desprecio es el ruido más fuerte de todos, uno que ahoga la sabiduría y la innovación. La lección más grande que me dejó el espectro no tuvo nada que ver con la aerodinámica, sino con la humanidad. El verdadero poder no es hacer que te escuchen, sino saber a quién escuchar. Esta historia no ocurrió en un vacío. Lo que pasó en ese hangar pasa todos los días, en todas partes, en oficinas, en aulas, en mesas familiares. ¿Cuántas veces hemos descartado una idea brillante porque venía de alguien demasiado joven,
sin experiencia o sin el título adecuado. ¿Cuántas soluciones hemos perdido por nuestra incapacidad de ver más allá de nuestras propias expectativas? El silbido que solo Hugo podía oír es una metáfora de todas esas verdades sutiles que ignoramos porque no encajan en nuestra lógica rígida. Todos hemos sido Hugo en algún momento, sintiéndonos invisibles con la respuesta en la punta de la lengua. Y todos, me temo, hemos sido el general Vargas, demasiado ciegos por nuestro propio orgullo como para darnos cuenta de que el milagro estaba justo delante de nosotros, esperando pacientemente a que guardáramos silencio para poder hablar. Hugo nunca se convirtió en soldado. No era su camino. Cuando la guerra terminó, él y su madre dejaron la base. Años después, supe que había fundado una pequeña empresa de consultoría de ingeniería. No una gran corporación, sino un taller especializado donde resolvía los problemas que nadie más podía, desde motores de competición hasta sistemas de energía renovable. Se hizo famoso en su campo no por su publicidad, sino por el boca a boca, por ser el hombre al que llamabas cuando la ciencia convencional se daba por vencida. Siguió siendo un hombre de pocas palabras, que prefería la compañía de los esquemas y el lenguaje de las máquinas. No buscó la gloria ni el reconocimiento. Simplemente siguió haciendo lo que mejor sabía hacer, escuchar los secretos que el mundo en su estruendo no era capaz de oír. Y en esa fidelidad a sí mismo encontró su verdadera victoria. La lección final, la que se me quedó grabada a fuego, es que en el corazón de la máquina militar más avanzada del mundo, todos aprendimos que el verdadero genio no siempre viene con un rango o un diploma. A veces, simplemente, viene con una voz silenciosa que sabe cómo escuchar. Esa es la verdad que Hugo nos regaló a todos en aquel hangar polvoriento. Sí, conoces a alguien que se ha sentido subestimado, alguien que necesita oír este mensaje de confianza en su propia voz. Por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias reales sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan de ti. Gracias por haber escuchado mi historia hasta el final. Significa mucho para mí poder compartirla y saber que quizás ha resonado contigo.